Muy buenas tardes. Vamos a empezar con la sesión de hoy, el caso del día de hoy. Ujú. A ver, déjenme ajustar, abrir el documento. Listo. Voy a empezar a compartir pantalla. A ver si se ve. Muy bien. Vamos a ver primero la presentación del caso del día de hoy. Y tenemos que, bueno, en nuestro caso del día de hoy, tenemos una paciente femenina de 70 años, de raza blanca, con antecedentes de hipertensión arterial sistémica de 5 años de evolución en tratamiento con captopril de 25 miligramos cada 8 horas. Es importante saber de cuánto tiempo es el diagnóstico, cuánto tiempo de evolución es la enfermedad, porque así nos podemos dar una idea del avance que tiene esta y de pues probables daños que ya haya causado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la hipertensión, pues podría causarse una nefropatía por cambios mínimos, o algún derrame. Ujú. Tenemos que, tiene tiene por ahí movidos los lípidos, diabetes mellitus con control a través de dieta, o sea que entonces no está tomando medicamentos, sino que simplemente con su dieta nuestra paciente mantiene su glucemia estable, historia familiar positiva para enfermedad arterial coronaria, y vemos que nuestra paciente es llevada a la sala de emergencia por un dolor en el pecho que se pasa a la mandíbula y el cuello. Ajá. Es importante saber dónde inició el pecho y si, dónde inició el dolor, perdón, dónde inició el dolor y si se irradia a otras partes del cuerpo, porque esto nos puede indicar, nos puede dar más detalles referente a la patología y también nos puede dar detalle respecto a la gravedad de la misma, ¿no? En este caso dice que es un dolor en el pecho que se pasa a la mandíbula y el cuello. Dice que inició hace 7 horas con dolor torácico retroesternal. Ajá, el tiempo es muy importante también, ¿no? Lo ideal es que cualquier paciente se atienda inmediatamente, pero pues siendo sinceros, muchas veces no lo hace, ¿no? Prefieren aguantarse, que me tomo esto, me tomo algo y ya con eso se me pasa y ya no voy al médico, pero, o sea, no es lo aconsejable, ¿no? Dice que el dolor inició 7 horas, ya lleva 7 horas de evolución la señora con este dolor. Dolor torácico retroesternal, o sea, que se siente dentro del pecho detrás del esternón tipo opresivo, como si le pusieran un gran peso sobre el pecho, muy intenso, irradiación a la región cervical, que es lo que ya habíamos visto, que es el cuello y la mandíbula. Y vemos que el dolor se da incluso en reposo. Ajá, incluso en reposo. Bueno, este signo, este tipo de dolor, el dolor torácico retroesternal, así como lo vemos aquí, incluso este tipo opresivo y que es muy intenso, que se irradia, ajá, es muy común verlo en infartos agudos al miocardio o en casos de angina, en anginas de pecho. Ajá, pero por ejemplo en el caso de infarto agudo al miocardio puede irradiarse el brazo izquierdo o incluso puede presentarse como una gastritis, ¿no? Los pacientes tienen esa sensación de gastritis, pero en realidad lo que pasa es que hay un infarto inferior. O sea, en realidad no hay un infarto. Digo, no hay gastritis, sino que es un infarto. Igual en el caso de las anginas, ¿no? También da este típico dolor en el pecho. La diferencia, ¿cómo vamos a poder diferenciar entre un paciente con uno y con el otro? El paciente que tiene un infarto agudo al miocardio, o ya que ya tiene tiempecito, como en el caso de esta paciente, va a tener una fase bastante característica. Se va a ver bastante, adolorido. No va a poder hablar muy fuerte y lo vamos a ver que está así presionándose el pecho por el dolor y la molestia que le ocasiona el infarto. Ajá. Entonces, pues cuando nosotros estemos ya en consulta, ¿no? Ustedes que van para allá, si el paciente llega exigiendo atención, que porque tiene un infarto agudo al miocardio y llega gritando y haciendo desorden, es probable que no lo tenga, porque un verdadero paciente con infarto agudo al miocardio no puede ni siquiera moverse, no tiene ánimos o esas fuerzas para discutir, ¿no? Bueno, vemos que la paciente recibió dinitrito de isosorbide, un analgésico bastante bueno, 5 miligramos sublingual, hay varias vías, ¿no? La vía oral, la vía intramuscular, la vía intravenosa y la vía sublingual. Ajá. Dependiendo la rapidez y el efecto que se quiera lograr, se elige la vía. ¿Ok?
La más rápida es la vía intravenosa, porque como inmediatamente ingresamos el torrente sanguíneo, el medicamento inmediatamente se empieza a distribuir. Incluso si queremos acelerar un poquito, podemos colocar un catéter venoso central en la vena subclavia derecha, porque esa llega directo a la vena cava superior e inmediatamente llega a la aurícula derecha y de ahí pues se pasa a todo el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en un medicamento administrado a través de una inyección intramuscular, es un poquito complicado porque la inyección intramuscular se tiene que absorber el medicamento del sitio de inyección. Si se da un medicamento vía oral, se tiene que pasar a través de todo el tubo digestivo, absorberse en el intestino y normalmente sufre un metabolismo de primer paso en el hígado. O sea, el hígado cambia la molécula, la química del medicamento, lo convierte en otro producto porque lo metaboliza. La ventaja de la vía sublingual es que no pasa por esta parte de metabolismo hepático, el metabolismo de primer paso, ¿no? Sino que al ser sublingual entra inmediatamente a la circulación venosa y ya de ahí se distribuye al cuerpo. Muy bien, ya que tenemos nuestra exploración, nuestro interrogatorio bien hecho, iniciamos con nuestra exploración física. ¿Ok? Vemos que su tensión arterial es de 100 sobre 60, está controlado, su pulso es de 80 pulsos por minuto, 80 latidos por minuto, está dentro de lo que cabe relativamente normal. Regular su estado general con fases álgida, lúcida, orientada y coherente, o sea que no está presentando alteraciones de la conciencia. Vemos que tiene mucosas húmedas y adecuada coloración. Ajá, entonces, nuestra paciente está bien hidratada, eupneica, febril, a grandes rasgos está bien. Y se le realizó su auscultación cardíaca y su auscultación pulmonar y se oyeron normales. En sus exámenes de laboratorio se realizó una cuantificación de la creatinina, la creatinina total, que es de 47 miligramos por decilitro. Aquí los resultados de nuestra paciente y la creatinina fracción MB, que es de 5 miligramos por decilitro y la troponina T, la cual salió negativa. En un momento más los vamos a comentar. Sin embargo, también es relevante, ¿no? En los exámenes de gabinete que pueden entrar resonancias magnéticas, radiografías, ultrasonidos, ecocardiograma, un electrocardiograma, electroencefalograma, ajá, pues se toma un electrocardiograma de 12 derivaciones. Dependiendo del número de derivaciones va a ser un poquito más completo y nos va a dar más información. Dice que es tomado a la mitad del voltaje habitual. Normalmente el electrocardiograma se toma, se calibra el aparato a 10 milivoltios, pero ahorita pues se calibró a 0,5 milivoltios. Y se evidenció una bradicardia sinusal limítrofe con elevación del segmento ST poco significativo en D3 y AVF menor de 1 milivoltio. Ajá, pero y nos lo señala el caso, ¿no? Como el electrocardiograma fue tomado a 0,5 milivoltios, puede ser mayor. Ajá. En la cara inferior vemos que hay una onda T negativa en V1 a V4 y en ausencia de dolor. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar, ya que leímos la presentación del caso, vamos a hablar un poquito de los objetivos específicos del caso, ¿no? De los conocimientos teóricos que nosotros requerimos para poder analizar este caso. El corazón, pues hemos hablado de él, lo hemos comentado, es un órgano muscular que está compuesto por dos mitades bien diferenciadas, ajá, el corazón derecho y el izquierdo, los cuales están separados por un tabique, ¿ok? En cada mitad existe una aurícula o atrio y un ventrículo. Cada aurícula se comunica con el ventrículo correspondiente por un orificio que está equipado con válvulas. Las válvulas son esas estructuras que aseguran una circulación unilateral de la sangre, ¿ok? Y bueno, a las aurículas llegan las venas y de los ventrículos salen las arterias. El corazón es un músculo que es hueco, ¿ok? Cuando se relaja lo que es la diástole, así que se relaja y se abre, atrae la sangre y cuando se contrae, que es la sístole, la expulsa, ¿ah? Y la manda a la aorta o al tronco pulmonar, ¿ok? Y bueno, el corazón está compuesto por un tipo de músculo muy especializado que es el miocardio. ¿Ok? El miocardio es un tipo de músculo bastante característico del corazón. Histológicamente es muy sencillo de identificar, se parece bastante al músculo esquelético. Sin embargo, pues no es de control voluntario y está dispuesto en forma como de pantaloncitos. ¿Ok? En su parte interna, el corazón está tapizado, está cubierto por el endocardio.
de forma exterior por el epicardio. Ajá, y todo el órgano está envuelto por el pericardio, que es una bolsita que lo separa de otros órganos. ¿Ok? El corazón se encuentra en el mediastino medio y se sitúa en el tórax, detrás de la pared esternocondrocostal. Por eso es que el dolor es retroesternal. Ajá. Bueno, el corazón está aislado de toda conexión nerviosa, ¿ok? Entonces se contrae automáticamente, tiene su propio sistema de conducción, su propio sistema eléctrico. Y tanto las aurículas como los ventrículos se contraen a un ritmo propio. Las contracciones y la transmisión del impulso eléctrico le corresponde al sistema de conducción del corazón, ¿ok? Que está compuesto por células miocárdicas especializadas, las cuales están unidas subendocárdicamente. Y se compone de tres partes este sistema eléctrico, que es el nodo sinoauricular, ajá, que está en la pared de la aurícula derecha, el nódulo auriculoventricular, que está cerca del anillo fibroso derecho, y el fascículo auriculoventricular, que tiene un tronco, sus ramas derecha e izquierda y ramos subendocárdicos. Ajá, el nodo sinoauricular es el encargado, es el marcapasos del corazón, ¿no? El que le da ese ritmo y las descargas eléctricas constantes para que el corazón se contraiga. La irrigación arterial del corazón, corre a cargo de vasos sanguíneos que son elásticos y contráctiles que se originan, ya puede ser de la arteria aorta o de la arteria pulmonar. Ujú. Y estas arterias que irrigan el corazón no tienen válvulas, solamente en los orígenes, que es en la aorta y en el tronco pulmonar. Aquí está un poquito de la estructura de la arteria, que es la externa o adventicia. ¿Ok? Aquí es donde se encuentra la vasa vasorum y la inervación de la arteria. La capa media que es muscular y es elástica y que funciona para soportar la tensión de sangre. Y la íntima, intermedia, interna o endotelio es una monocapa continua que está en contacto con la luz del vaso. Es importante, tiene un papel fundamental en la hemostasia y es muy sensible a modificaciones de presión y del pH. Bueno, el corazón tiene cuatro variedades de arterias, que son las arterias elásticas, que son las de gran calibre. Ujú. En estas arterias elásticas, el corazón, el flujo sanguíneo es un flujo laminar continuo y que es pulsátil. Las arterias musculares son de calibre mediano y las arteriolas, como su nombre lo dice, son de pequeño calibre. Y los capilares son todavía más pequeños que las arteriolas. No tienen túnica intermedia y bueno, en su inicio presentan una dilatación donde se forma un esfínter precapilar. Y aquí viene un poquito en una tablita resumido, ajá, la irrigación arterial del corazón a través de las arterias coronarias, sus ramas y los territorios que vasculariza cada una. Ahora, las venas, ajá, las venas del sistema circulatorio, pues vemos que está en la pequeña circulación, que está formada por las venas pulmonares que drenan la sangre oxigenada de los pulmones a la aurícula izquierda, y la gran circulación, que son las este, que está conformado por dos sistemas y llevan la sangre venosa a la aurícula derecha. Ajá, por ejemplo, el sistema de la cava superior, que es en donde se encuentran, es la unión, la reunión, el punto de unión de las venas bacteriocefálicas bilaterales que traen la sangre de la cabeza y el cuello, las venas vertebrales, las venas yugulares internas, externas y anteriores, y todo lo relacionado con los miembros superiores a través de las venas subclavias. Ujú. Sin embargo, pues la vena cava superior también recibe el drenaje de la vena ácigos que viene desde el tronco. Ahora, el sistema de la vena cava inferior es donde se reúnen las venas ilíacas comunes que se encargan de drenar el miembro inferior, donde se encuentran las venas ilíacas externas, ajá, y los órganos pélvicos, donde están las venas ilíacas internas. La vena cava inferior posee muchos afluentes o muchas tributarias, más bien. Por ejemplo, las venas renales, la vena testicular, la vena ovárica, la vena suprarrenal, las venas frénicas inferiores, venas hepáticas. Ujú. El páncreas, pues ya lo hemos comentado, entonces lo vamos a saltar por ahora porque ya lo vimos. Y hay que describir estos límites del mediastino. Digo, porque muchas veces nos dicen, es que el mediastino, sí, ¿y qué es eso? ¿No? Entonces, en este cuadrito se resumen los límites del mediastino, los límites anatómicos. Ajá.
De izquierda a derecha, vemos el límite, primero el límite lateral derecho, donde está pues la pleura mediastínica derecha, el límite anterior, que es el esternón, y las sincondrosis costoesternales. Vemos que el límite superior es la apertura superior del tórax, de donde emerge el cuello, y ahí es donde se clasifica el mediastino superior, que es un plano que está entre el ángulo esternal y el disco intervertebral de la cuarta y quinta vértebra torácica. El mediastino anterior es la cara anterior del pericardio, el medio, la cara posterior, y el posterior, tiene como límite los cuerpos vertebrales torácicos y el ligamento longitudinal anterior. Ese es el ligamento longitudinal anterior, ese es el ligamento que cubre toda la columna vertebral en su cara anterior. Obviamente también está el ligamento longitudinal posterior, que tiene la misma función, pero en la parte posterior. Y por último, el límite inferior, bueno, el límite inferior del mediastino es el diafragma, y el límite lateral izquierdo es la pleura mediastínica izquierda. Histológicamente el corazón, como ya hemos visto, está compuesto de tres capas. No vamos a hablar del pericardio. Ahorita el epicardio vemos que es una lámina visceral serosa, en donde se encuentran células mesoteliales, tejido adiposo y tejido conectivo. El miocardio es la parte muscular, lo que se contrae, la parte funcional. Y este miocardio está compuesto por células musculares cardíacas, conocidas también como miocardiocitos. Estas células tienen un núcleo único en el centro de la célula, y esto los ayuda a diferenciarse de las células musculares esqueléticas, los cuales tienen múltiples núcleos. Ajá. Tienen bastantes depósitos de glicógeno y mitocondrias y varios gránulos de lipofuscina, color amarillo pardo. Ok, bueno, las células musculares cardíacas se comunican a través de discos intercalares. Y estos discos intercalares, ajá, tienen tres componentes: las uniones adherentes o fascia adherens, los desmosomas, maculae adherentes, y las uniones gap o uniones comunicantes, lo que forman una unidad mecánica de cardiomiocitos y una vía directa para que se propaguen los potenciales de acción. Y es gracias a eso que se le conoce al miocardio como un sinsitio, o sea, un conjunto de células que cuando se contraen al mismo tiempo. El endocardio, que es la parte más interna, cubre la superficie interna de las cámaras cardíacas y las valvas de cada válvula. Está compuesto por una capa de células endoteliales y una capa de tejido conectivo subendocárdico. Ahí. Muy bien. Biología del desarrollo tampoco tiene mucho caso que lo veamos, pero la fisiología la fisiología y la anatomía es ahorita lo más importante. De páncreas no vimos porque ya lo hemos revisado en casos anteriores, entonces esto ya es algo que ya sabemos. Bueno, la fisiología cardíaca. La sangre llega al corazón a través de las aurículas y sale a través de los ventrículos. Ajá. El corazón y los vasos sanguíneos, tanto venas y arterias, su misión, su objetivo es conducir sangre a todas las células del organismo. Y esta sangre, pues, tiene que ser rica en oxígeno, en nutrientes y sustancias que las células necesitan para su supervivencia. Los vasos sanguíneos son esas tuberías que conducen la sangre, y el corazón es esa bomba que mueve la sangre a través de todo el cuerpo. ¿Ok? Los ventrículos son los que se encargan de ese trabajo, de impulsar la sangre, y las aurículas ayudan al relleno óptimo de los ventrículos en cada latido. Ahora, el movimiento auricular y ventricular es ordenado y coordinado, y se hace en un ciclo repetitivo, que se repite en cada latido. Es lo que conocemos como ciclo cardíaco. Ajá. Y el ciclo cardíaco presenta dos fases que ya las hemos visto. Ajá. Que son la diástole y la sístole. La diástole es ese momento, es esa fase en la que el corazón se relaja, los ventrículos se relajan y se llenan de sangre. Posteriormente, se llenan de sangre y pues ya es lo que conoce la siguiente fase, ¿no? Bueno, la diástole es el proceso que va desde el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar hasta el cierre de las válvulas mitral y tricúspide.
El 70% del volumen que llega a los ventrículos presenta una forma pasiva, o sea que los ventrículos se llenan nada más porque las válvulas están abiertas. Y el 30% restante se llena por la contracción de las aurículas. Y ya después la sístole, que es la siguiente fase, es cuando el corazón se contrae y provoca esa eyección de sangre que contiene. Y por lo tanto, las válvulas aórtica y pulmonar tienen que estar abiertas, si no, la sangre regresa a las aurículas. Ajá. Al igual, la válvula mitral y la tricúspide se cierran en ese momento. Ajá, entonces, pues bueno, la sístole es ese momento en el que se cierran las válvulas mitral y tricúspide, ajá, para permitir la salida de sangre del corazón. Ok, ahora, ¿cómo se da la contracción cardíaca? Cuando la célula muscular recibe la orden, el impulso eléctrico de contraerse, ajá, se produce una liberación de calcio en su interior y este calcio pues, permite la fusión de la actina y la miocina. Bueno, y cuando se unen, la miocina se desliza sobre la actina y eso provoca que la célula se haga más chiquita, acorde a su longitud. Entonces se contrae. Y ahora, para que la célula se relaje, el músculo se relaje, tiene que pasar lo contrario. Ajá, el calcio debe salir, lo que provoca esta separación de entre la actina y la miocina y se termina la contracción. El proceso de contracción y relajación es un proceso continuo, repetitivo y cíclico. Es un proceso también ordenado, ¿ok? Ordenado gracias a esa comunicación entre las células cardíacas y el sistema de conducción. El sistema de conducción está formado por el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His y el sistema de Purkinje. El nódulo sinusal es un procesador electrónico que decide cuándo debe contraerse el corazón. Es conocido como el marcapasos del corazón, el marcapasos natural, ¿no? Porque dispara un impulso eléctrico el cual llega a las aurículas, al nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular es como el segundo puesto o el segundo de controlar que el nódulo sinusal no se haya equivocado, ¿no? Es una especie de filtro, de modo que si vienen más impulsos eléctricos de los que se necesitan, este, o envía sus propios impulsos eléctricos o no llega ninguno. Ahora bien, ahí se está descargando mi compu. Los impulsos que salen del nódulo auriculoventricular llegan a una red de conducción que distribuye ese impulso eléctrico en ambos ventrículos, el haz de His y el sistema de Purkinje. Y estos sistemas eléctricos, esos sistemas de conducción, tanto el haz de His como el sistema de Purkinje, se encargan de transmitirlo a todo el resto del corazón. Ahora, bueno, el potencial de acción que se registra en una fibra muscular ventricular es de 105 milivoltios. Ajá, y el potencial de acción en reposo es de menos 85 milivoltios. Ujú. Luego de que se da esa espiga inicial, ese impulso inicial, la membrana de diomiocito permanece despolarizada por aproximadamente 0,2 segundos y muestra una meseta seguida de una repolarización súbita. Bueno, la presencia de esta meseta permite que la contracción del ventrículo dure 15 veces más en el corazón que en el músculo esquelético. Ahí aquí viene una pequeña reseña acerca de las fases del potencial de acción del músculo cardíaco. La fase cero, que es la despolarización, sucede cuando los canales rápidos de sodio se abren y el potencial de membrana se hace positivo, lo que permite que el sodio entre rápido al interior de la célula y la despolarice. Y bueno, el potencial de membrana alcanza los 20 milivoltios aproximadamente, esto antes de que los canales rápidos de sodio se cierren. La fase uno, que es la repolarización inicial, los canales rápidos de sodio se cierran y la célula se empieza a repolarizar con la salida de iones potasio de la célula a través de canales de potasio. La fase 2 o meseta sucede cuando los canales de calcio se abren y los canales de potasio rápido se cierran. Entonces hay una repolarización inicial y el potencial de acción alcanza la meseta como consecuencia de la mayor permeabilidad a los iones de calcio y la disminución de la permeabilidad a los iones de potasio. Fase 3, repolarización rápida, los canales de calcio se cierran y los canales de potasio lentos se abren, lo que pone fin a la meseta y devuelve el potencial de membrana de la célula a su estado de reposo. La fase 4, que es el potencial de membrana en reposo, es cuando ya la célula terminó de contraerse y regresa a su estado original con un valor de menos 90 milivoltios.
Bueno, no, también pasamos esto ya lo vimos en bioquímica, lo hemos visto. Ok, en bioquímica, ahora sí vamos a hablar de esas estudios que le mandaron a la paciente, la creatinina y la creatinina fracción MB. Entonces, ahora sí vamos a hablar de qué es. La creatinina sinasa, que es la CK, tiene tres isoenzimas o tres, hermanos, ¿no? Que es la creatinina sinasa MM de músculo estriado, la creatinina sinasa BB de cerebro y la creatinina sinasa MB, corazón y músculo estriado. Ajá. Y bueno, estas isoenzimas de creatinina sinasa son separables a través de electroforesis, lo que facilita su detección. La creatinina sinasa fracción MB es la isoenzima específica del corazón, entonces es útil para una detección precoz de un infarto de miocardio. El músculo cardíaco tiene muchísimo más creatinina sinasa MB que el músculo esquelético. Entonces, a pesar de que el músculo esquelético también la tiene, normalmente cuando se alteran estos niveles de creatinina sinasa MB, son indicadores de un infarto al miocardio. Ujú. Esta creatinina sinasa MB tiene una ventana diagnóstica útil porque aparece en las primeras 4 a 6 horas después de un infarto al miocardio y alcanza un máximo a las 24 horas, volviendo a su nivel basal entre 48 y 72 horas después del infarto. ¿Ah? Entonces, pues lo ideal es que si sospechamos de un infarto, de un paciente con un infarto agudo al miocardio, se realicen estos estudios el mismo día, casi de inmediato, ¿no? Porque pues estos marcadores se pueden normalizar y pues al final no daríamos el diagnóstico adecuado. Ahora, los valores normales de creatinina sinasa, el rango de referencia en mujeres es de 0,5 a 1 miligramo por decilitro y en hombres es de 0,7 a 1,2. Nuestra paciente de este caso, esta viejita, tenía 47 miligramos por decilitro. Ajá, 47 miligramos por decilitro. Está alta. Y de la creatinina sinasa fracción MB, que es la específica de tejido cardíaco, la paciente tenía, ahorita lo checamos, 5 miligramos por decilitro. Tenía 5 miligramos por decilitro de la creatinina sinasa fracción MB. Entonces está bien. Ah, no, está alta, perdón. Ajá, y bueno, existen marcadores bioquímicos cardíacos que se liberan cuando las células miocárdicas se rompen, mueren y por lo tanto liberan su contenido. Ajá. Previamente se solía o se acostumbraba a usar esas enzimas cardíacas, sin embargo, actualmente el diagnóstico se va más a través de la determinación y el análisis de las troponinas cardíacas. Bueno, la troponina es un complejo de tres proteínas que están involucradas en la contracción muscular del músculo estriado y del músculo cardíaco. La troponina T es específica del miocardio y la C es más como del músculo esquelético. La concentración de troponina se va a elevar al poco tiempo del daño. Ujú. Y va a permanecer elevada durante 1 a 2 semanas. Porque, bueno, y por lo tanto, esa evaluación de las troponinas es bastante útil para el diagnóstico precoz y el diagnóstico tardío. Y su sensibilidad diagnóstica pasada las 12 horas de la aparición de los síntomas es de 100%. Entonces, si se detecta troponina pasada 12 horas o más, en el caso de dolor torácico se puede descartar la presencia de un infarto agudo al miocardio. Bueno, la detección de troponina en sangre, sobre todo con nuevos métodos que se tiene, indica un riesgo de morbilidad. Ajá. Un riesgo de morbilidad y mortalidad en los próximos 30 a 60 días. Sería una causa de deceso de tipo cardíaco. Las troponinas se pueden encontrar elevadas en otras enfermedades cardiovasculares como miocarditis, embolias pulmonares, ictus y enfermedades no cardíacas como la sepsis grave.
Y aquí en la tablita viene un listado de posibles usos de la determinación de troponinas, como el diagnóstico de infarto, pronóstico del síndrome coronario agudo, diagnóstico de insuficiencia. Ay, no recuerdo ese. Control del tratamiento embolítico, identificación de pacientes que puedan responder a ciertos procedimientos, como heparina de bajo peso molecular, antagonistas de glucoproteína, plaquetaria, 2B y 3A o angioplastia. Ok, en la parte de biología molecular, pues la enfermedad coronaria ha sido de bastante interés, un gran objeto de estudio para tratar de encontrar su etiología. Se han asociado ciertos factores genéticos y ambientales. Ajá. Por ejemplo, el factor de riesgo genético, si la persona se expone a bastante riesgo, a mucho estrés, alto consumo de tabaco, altos niveles de colesterol, mucho estrés. Entonces, se cree actualmente que la suma de varios polimorfismos, un polimorfismo en genética se refiere a diferentes presentaciones del mismo gen, con ciertos cambios, por ejemplo, en el orden de las bases, pero sigue siendo el mismo gen. Ajá. Entonces se piensa que el conjunto de polimorfismos desfavorables y ese marco ambiental que no ayuda mucho puede facilitar la aparición de aterosclerosis y de enfermedad coronaria. Sin embargo, pues esta enfermedad, coronaria es tanto poligénica como multifactorial. Ahora, la hipercolesterolemia familiar, esa sí puede causar aterosclerosis y es como que un poquito más hereditaria, ¿no? Entonces, cuando la persona hereda esos genes defectuosos para formar los receptores de LDL, el hígado no las puede absorber. Por lo tanto, bueno, y por lo tanto, pues la maquinaria hepática reacciona produciendo más colesterol y lipoproteínas de muy baja densidad que se liberan al plasma. Algunos de de los factores de riesgo predisponentes para padecer esta enfermedad, la enfermedad coronaria, pues es la herencia genética, y sí ya ni quien se salve. Bueno, la inactividad física, la obesidad, la diabetes mellitus, tanto la tipo 1 como la tipo 2, la hipertensión, la hiperlipidemia y el tabaquismo. Esos son los factores de riesgo para estas personas. Farmacología, pues dice que nuestra paciente toma captopril de 25 miligramos cada 8 horas. ¿Ah? Bueno, el captopril es un medicamento que está indicado en el tratamiento de hipertensión arterial, estudia en el tratamiento de insuficiencia cardíaca congestiva y en la disfunción ventricular izquierda sintomática, que esta puede ser consecutiva a un infarto del miocardio. El medicamento está indicado en el tratamiento de hipertensión arterial, en insuficiencia cardíaca congestiva y en disfunción ventricular izquierda sintomática consecutiva a este infarto. Bueno, después de su administración vía oral, el captopril se absorbe rápidamente y se encuentra su concentración máxima en sangre posterior a una hora después de la administración. La absorción máxima es de 75. Solo el 25 al 30% del fármaco se une a las proteínas plasmáticas. Se elimina al menos 95% de la orina, este 40-50% en forma modificada. Y bueno, los efectos benéficos del captopril se deben a que actúa inhibiendo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es por eso que funciona. Se administra de vía oral y su dosis inicial es de 50 miligramos diariamente en una sola toma o dividida en dos tomas iguales. No deben darse dosis que excedan los 450 miligramos al día. El dinitrito de isosorbide, es usado para tratar la angina de pecho y la profilaxis en situaciones que pueden causar un ataque de angina, por ejemplo, el estrés físico o el estrés emocional. Bueno, el mecanismo exacto por el cual actúa y alivia el dolor, la molestia no se conoce. Sin embargo, parece que alivian la angina, los síntomas de angina de pecho al reducir la demanda de oxígeno del miocardio. Entonces se reduce la postcarga y la precarga. Este,
y así se reduce como que la labor del corazón. Se administra vía oral y sus dosis iniciales de 5 a 30 miligramos por vía oral 4 veces al día, de preferencia con el estómago vacío. La dosis inicial no debe ser mayor a 5 miligramos, pues en ocasiones puede presentarse hipotensión severa. Aquí está el aparato de signos y síntomas por aparatos y sistemas, estructuras anatómicas involucradas. Ajá, estos síntomas son los que vimos al inicio del caso. Y bueno, el dolor torácico agudo es aquel que tiene un inicio reciente, menos de 24 horas, y que provoca que el paciente busque atención médica rápidamente. Se localiza en la cara anterior del tórax y tiene una sensación alarmante, da una sensación alarmante al paciente. Bueno, esto del dolor, ya lo vimos también, los mecanismos del dolor, las vías que sigue el impulso de dolor. Continuamos. La bradicardia sinusal, ay, me equivoqué. La bradicardia sinusal limítrofe es una alteración de la frecuencia del impulso eléctrico cardíaco que es producido por el nódulo sinusal y determina esa ralentización de la contracción cardíaca debajo de los 60 latidos por minuto. La creatinina sinasa total y la creatinina sinasa MB elevada, son enzimas que se encuentran en el corazón y en el músculo, entonces por lo tanto si se elevan, significa que hay un daño cardíaco o un daño muscular. Bueno, el electrocardiograma, sobre todo estos que nos mencionan, la elevación del segmento ST, bueno, sobre todo las derivaciones mencionadas que es de 2 d 3 y AVF se relaciona con la obstrucción de la arteria coronaria derecha o en la arteria circunfleja. El síndrome de Wellens es una enfermedad que se caracteriza electrocardiográficamente por la presencia de ondas B invertidas o bifásicas en las precordiales derechas. ¿Ok? Y bueno, la hipotensión arterial se puede dar porque hay una disminución del volumen circulatorio eficaz, que es lo que conocemos como hipovolemia, el cual es una urgencia quirúrgica que se tiene que atender inmediatamente porque el paciente puede fallecer ahí. Entonces, si alguna vez en la práctica les toca recibir a un paciente con choque hipovolémico, inmediatamente hay que ayudar, ¿no? Hay que empezar a tratarlo, hay que empezar a restituir los líquidos, que es lo más importante. Vemos que hay una alteración del gasto cardíaco debido a una disfunción del músculo cardíaco, que es la cardiógena, y la alteración del gasto cardíaco debido a una obstrucción de llenado cardíaco, que es obstructiva. Bueno, y esto es importante porque hay una alteración en la vasoconstricción, periférica y un cambio distributivo. Y ahora sí vamos a hablar de las alteraciones funcionales compatibles, un poquito de su fisiopatología. La primera es la angina de pecho. Ajá, es un dolor torácico isquémico típico, opresivo, retroesternal y que se puede irradiar a cuello, mandíbula, región interescapular, hombro y miembro superior izquierdo. Su duración, en caso de que sea una angina, debe ser menor a 15 minutos. Y bueno, se desencadena o es provocado normalmente por ejercicios, situaciones de estrés. Bueno, esta condición, esta angina de pecho se alivia con nitritos y con reposo. De miocardio sin elevación del segmento ST son indistinguibles, se parece bastante al de la arritmia inestable.
De la angina inestable, perdón, y porque hay un aumento del nivel de troponina, la duración del toro torácico es de más de 30 minutos y es muy intenso, además de que no se dé con nitritos ni con reposo. Entonces, ya sabiendo nosotros esto y que nos llegue nuestro paciente, ya podremos responderle adecuadamente, ¿no? No decir, no sé. El, s- el síndrome de Wellens, que también es conocido como síndrome de la arteria coronaria descendente anterior, se caracteriza porque hay un dolor, una historia clínica de dolor de tipo anginoso, con niveles cardíacos normales o mínimamente elevados de enzima, por lo que vamos a ver un electrocardiograma alterado. Bueno, las pruebas para confirmación de hipótesis ya nos dieron algo. El electrocardiograma es algo que es indoloro, no es una molestia, y además nos permite ver el comportamiento eléctrico del corazón, si está latiendo bien, todo ese rollo. Ahora, cuando el electrocardiograma está normal, es posible que haya algún daño, alguna enfermedad cardíaca, algún infarto, alguna lesión, ¿no? Entonces es por eso que se usa para encontrar y vigilar enfermedades cardíacas como arritmias, obstrucción arterial, daño al corazón, insuficiencia cardíaca y ataques cardíacos. Las indicaciones para el electrocardiograma es cuando el paciente tiene síntomas de una enfermedad cardíaca, como el dolor de pecho, latidos cardíacos rápidos, que es la taquicardia, arritmia, disnea, mareos y cansancio. Y tenemos también la auscultación, bueno, de veras, cierto, cierto. En este caso, por ejemplo, lo que nos atrae es la inversión de las ondas T, porque esa inversión de ondas T es característica o es conocida del síndrome de Wellens. La auscultación cardíaca y pulmonar vemos que hay todo normal, no hay ningún problema. Bueno, el examen de troponina mide niveles de la troponina T y de la troponina I en la sangre. Ajá, y estas troponinas se secretan al torrente sanguíneo cuando el miocardio resulta dañado, por ejemplo, en un ataque cardíaco, algún golpe, alguna lesión mecánica con objeto punzocortante o algún disparo. Ahora, la principal razón para hacer este examen es saber si ha habido un ataque al corazón, si hay dolor torácico y algún otro signo de ataque cardíaco. Ujú. Bueno, los niveles normales, nos indica que como los niveles de troponina están tan bajos no se pueden detectar, entonces es poco probable, escuchen, poco probable, más no imposible, es poco probable que un ataque cardíaco. Ajá, sin embargo, no hay que descartarlo. En cambio, los niveles anormalmente altos, nos indica que ha habido un daño severo al corazón, ¿no? Y dependiendo de qué tan elevados estén esos niveles, eso nos va a indicar la gravedad del daño. Y bueno, y como la troponina de la paciente está en normal, es poco probable que haya tenido algún ataque cardíaco. Ahora, la creatinina sinasa, tanto la total como la MB, vemos que la creatinina sinasa es una enzima que se encuentra en todas las células musculares. La creatinina sinasa fracción MB o isoenzima MB, es como más específica del corazón y pues se libera la sangre cuando estas células mueren y se rompen. ¿Ok? Entonces, pues, sí, si suben es probablemente que haya algún tipo de daño. Es normal encontrar pequeñas cifras de creatinina sinasa, incluso de creatinina sinasa MB. Sin embargo, cuando se elevan demasiado, pueden indicarnos un problema de salud. El del nivel de la creatinina se puede sospechar de qué tipo de lesión es y en dónde está. Ajá. Por ejemplo, en la distrofia muscular, en la rhabdomiólisis, en la miocarditis o algún ataque cardíaco reciente, se van a elevar bastante esas enzimas, van a estar por las nubes.
Y aquí están los valores normales, ¿no? Entonces la paciente los tiene elevados, por lo que como que nos hace sospechar. Muy bien, entonces aquí está una pequeña reseña de lo que es el síndrome de Wellens. Ay, disculpen, ya concluyendo, contrastando la hipótesis. Y bueno, a pesar de que no nos muestran el electrocardiograma de la paciente, más o menos así se vería. Algo así, parecido. La secuencia de eventos, que es este diagramita que se les encarga. Y vamos a darle una revisadita a pequeña reseña sobre el síndrome de Wellens. Bueno, la angina de pecho es un síntoma de una enfermedad arterial coronaria. Ajá, y existen dos tipos, que son los más comunes. Hay más, ¿no? Pero los más comunes son la estable y la inestable. En la primera, los pacientes generalmente conocen la causa de los ataques y cómo se comportan. La inestable es la más peligrosa porque no hay un patrón. Entonces hay un mayor riesgo de sufrir ataque cardíaco. El síndrome de Wellens se caracteriza por una historia de dolor de este tipo, de tipo anginoso, niveles cardíacos normales o muy poco elevados, ajá, y un electrocardiograma alterado. En un electrocardiograma normal, la onda T que le sigue al segmento ST es usualmente una onda hacia arriba o algo aplanada en las derivaciones. Sin embargo, en estos pacientes que tienen el síndrome de Wellens, las ondas T están invertidas. Bueno, el síndrome de Wellens es una clase de estenosis crítica de la arteria coronaria. Ajá. Entonces está reducido su tamaño, su diámetro más bien. Ujú. Esta arteria, pues, surge de la arteria coronaria izquierda, y se desplaza. Aquí viene su trayecto, no lo vamos a ver. Sin embargo, como está estenosada, está más pequeña de lo normal, una oclusión de esta arteria puede resultar en una disfunción ventricular grave. Entonces, coloca al paciente en riesgo de sufrir una insuficiencia cardíaca congestiva y, obviamente, de muerte. El síndrome de Wellens es una etapa preinfarto de la enfermedad coronaria, es el prodrómico del infarto. Bueno. Entonces, bueno, se va a ver muy semejante a un infarto por aterosclerosis. Vamos a ver placas ateroscleróticas, vasoespasmo coronario, aumento de la demanda cardíaca, hipoxia general. Y bueno, los factores de riesgo incluyen antecedentes de tabaquismo, diabetes mellitus, hipertensión, envejecimiento, hipercolesterolemia e hiperlipidemia, síndrome metabólico, historia familiar de enfermedades cardíacas y estrés laboral. Aquí viene la secuencia de eventos. Y ahora sí, la terapia o el tratamiento, ¿no? Vamos a ver primero que de la farmacológica. Bueno, podemos darle nitratos como nitroglicerina sublingual, que son medicamentos usados para el alivio instantáneo de los signos y síntomas que causa la angina. Sin embargo, hay que tener cuidado con la nitroglicerina, ya que si esta se agita, podemos hacer que explote. Es bastante inestable esa sustancia, ¿no? Bastante inestable. Beta bloqueadores. Estos son medicamentos que ayudan en la prevención de anginas de pecho y de isquemia. Estatinas, disminuyen el riesgo de sufrir un infarto y su mortalidad porque disminuyen los niveles de colesterol en la sangre. El ácido acetil salicílico en dosis de 75 a 150 miligramos al día. ¿Por qué será que en estas dosis? Bueno, en estas dosis se trata de una dosis antiinflamatoria, anticoagulante, perdón. Ya cuando llega a 500 miligramos ya es una dosis antiinflamatoria. Sin embargo, aquí es este, anticoagulante, ¿no? Antiagregante. Tiene una función antiagregante para las plaquetas. Ahora, los cambios en el estilo de vida. A pesar de que hagamos todo lo que hagamos, ¿no? Referente al tratamiento, le demos los mejores medicamentos, toda la cosa, pues jamás vamos a poder lograr nada porque si el paciente no cambia su dieta, inmediatamente mismo va a seguir con lo mismo, va a seguir presentando los síntomas, va a seguir teniendo recaídas, ¿no? Entonces, bueno, recibir el tratamiento adecuado para diabetes mellitus, al parecer está controlado, entonces que siga así nuestra paciente. Ajá. Evitar el consumo de tabaco, alcohol, grasas y azúcar es bastante importante, ¿eh? Evitarlo. Realizar ejercicio de forma constante y que sea un ejercicio adaptado a su
a su condición física. O sea, obviamente no le voy a poner a una mujer como esta paciente que ya es mayor de edad, no le voy a poner a hacer, por ejemplo, los mismos ejercicios que puede hacer algún joven de 16 años. O sea, no es lo mismo. Y bueno, llevar a cabo una dieta saludable de acuerdo a sus necesidades y características individuales. Descansar lo necesario, diríamos, ay, ¿cómo crees? ¿No? Pero sí, el descanso, descansar el tiempo adecuado es muy bueno, muy, muy, muy bueno y necesario. Y sobre todo evitar el estrés, ya que son factores predisponentes para que se desaten episodios, ¿no? O se exacerbe en los episodios, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso evitar estas condiciones. Y me parece que eso es todo. Este es el caso de hoy. No es un caso tan complicado, no es un caso tan estresante. Es algo sencillo. Es sencillo, bastante sencillo. Bueno, entonces aquí voy a dejar de grabar, de bueno, dejar de compartir y dejar de grabar la canción que la tiene. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos la siguiente clase, por favor.